Hola, bienvenidas al canal Gestiones Fáciles. Acaba de presentar la OCDE, que es la Organización de los 34 países más industrializados del mundo, un informe respecto del gobierno español y de sus futuras políticas económicas y sociales. Y ojo, le alertan de que debe aumentar la edad de jubilación, que tienen que recortar las pensiones, subir los impuestos y eliminar ayudas. Aunque también en el vídeo os vamos a hablar de qué es las estimaciones que proyectan respecto al salario mínimo interprofesional y del tema del paro. Si crees que estos temas son de tu interés, no debes perderte el vídeo hasta el final. ¡Empezamos! La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, es la agrupación de los 34 países más industrializados del mundo y ha publicado su informe anual sobre la economía española cargado de recomendaciones dentro del denominado Estudio Económico de España, que ha puesto de manifiesto en el Ministerio de Economía en rueda de prensa por parte de su jefa de Economía. En este vídeo vamos a informar de los aspectos más básicos de este informe en relación a los asuntos que tratamos en el canal, tales como la jubilación, las pensiones, las ayudas, los impuestos, el salario mínimo interprofesional, el paro y algún tema coyuntural adicional. Vamos a empezar a tratar el tema de la jubilación, porque según la OCDE, el gobierno debería alargar la vida laboral de los trabajadores futuros y no tan futuros. La OCDE manifiesta que en lugar de imponerse contribuciones adicionales pagadas por los trabajadores en activo, el gobierno debería alargar la vida laboral vinculando la edad de jubilación a el tiempo trabajado, a la esperanza de vida. La OCDE también pide endurecer los requisitos para acceder a una pensión de jubilación aumentando los años cotizados para cobrar la futura pensión de jubilación. Tened en cuenta que actualmente con 15 años cotizados ya se cobra la mitad de una pensión contributiva. Además, plantea dos cuestiones. Por un lado, realizar una reducción adecuada del importe de esta prestación y por otra, establece que el periodo de cálculo de la pensión, lo que denominamos la base reguladora, debe ampliarse muy probablemente a al menos 40 años para garantizar la sostenibilidad financiera. Según el Banco de España, pasarlo de 25 a 35 años el cálculo para el futuro cobro de la pensión ya recortaba la pensión en un 8,2%. Así que imaginaos lo que sería pasar de 25 años, que es lo que se calcula actualmente, a 40. Vamos a ver las recomendaciones de la OCDE respecto a la subida de impuestos. Esta recomienda al futuro gobierno una batería de medidas impositivas para aumentar los ingresos, a la vez que pide no prorrogar las rebajas fiscales a la energía y la bonificación del IVA de productos básicos como son los alimentos, medidas que recordamos caducan el 31 de diciembre. En materia fiscal, la OCDE considera que el futuro gobierno tiene terreno para una reforma en profundidad que incremente los ingresos. En concreto, pone el foco en subir el IVA de todas las cosas que compramos. La OCDE recomienda bajar los impuestos al capital y el IRPF, la renta, a los hogares más vulnerables, pero al mismo tiempo recomienda que sería posible movilizar mayores ingresos tributarios imponiendo impuestos especiales más altos sobre el alcohol y el tabaco. Todas estas medidas se justifican, dice la OCDE, por el elevado endeudamiento público, sobre todo cuando advierte del incremento que se va a producir en el largo plazo de los gastos sanitarios y los relativos a las pensiones.
Por último, el informe señala que los tipos de IRPF, los que gravan la declaración de la renta, suben muy rápido para rentas que no son tan altas. En particular, aboga por bajar los impuestos a las familias con rentas bajas que tienen hijos. Ayudas. El informe incide especialmente en las desigualdades de renta y pobreza, especialmente entre las mujeres, una pobreza mucho más elevada comparada con la OCDE y que el gobierno no ha reducido. Según constata este organismo, 1 de cada 4 personas en España es pobre o está en riesgo de pobreza y de exclusión social, y la pobreza infantil sigue siendo la más alta de Europa Occidental con casi un 22%. Por ello, reclama que las ayudas sociales deberían dirigirse a los más necesitados, sobre todo las familias de bajos ingresos con hijos, ampliando, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que no ha conseguido, por otro lado, alcanzar sus objetivos propuestos y mejorar la integración laboral de las mujeres, y en especial de las madres, que debería seguir siendo una prioridad para reducir las desigualdades de renta. Seguimos un poquito con el tema de las ayudas. El informe de la OCDE propone poner fin a las ayudas antiinflación de cara al próximo año. Recordad, este paquete incluye medidas como la rebaja fiscal aplicada a la factura de la electricidad, del gas, la reducción del IVA en algunos alimentos, entre otras cuestiones. Antes de pasar a analizar el tema de las pensiones, nos vamos a reparar un poco en lo que dice respecto al paro. Aunque la reciente reforma laboral ha ayudado a reducir el empleo temporal, la baja calidad del empleo de los jóvenes es algo muy extendido en España. El salario mínimo ha subido considerablemente desde el año 2018, mejorando los ingresos y la desigualdad salarial, pero unos incrementos tan elevados en tan corto espacio de tiempo pueden dañar el empleo en algunos grupos como los jóvenes. En el futuro recomienda que los incrementos vayan en línea con la productividad. Y por último, analiza una serie de datos que son bastante significativos, porque la tasa de paro en España se sitúa en el 11,5% y dicen que seguirá siendo la más alta de la Unión Europea. Y además, con el lastre de que el 27% de los desempleados son menores de 25 años, la más elevada de Europa. Vamos a ver las recomendaciones que hace la OCDE al futuro gobierno de España en el tema relativo a las pensiones, y ya os adelantamos que no son muy halagüeñas. Empezamos por una advertencia, y dice la OCDE que la insostenibilidad del sistema de pensiones es incuestionable si no se tienen en cuenta sus recomendaciones para un ajuste creíble. Dicen, si el déficit de la seguridad social sigue cubriéndose con ingresos generales, el mantenimiento de las pensiones se hará a expensas de otras prioridades y en detrimento de la generación más joven, ya de por sí desfavorecida. Dice que consideran loables las medidas tomadas en la última reforma de las pensiones, fundamentalmente los aumentos de ingresos y los incentivos para demorar la jubilación, y creen que es improbable que sean suficientes para equilibrar por completo el sistema de pensiones, que probablemente requerirán más cambios a la hora de hacer el cálculo de las prestaciones. Y bueno, pone una puntilla un poco, en fin, no muy optimista. Dice que pide reducir la expectativa de pensión a los futuros pensionistas. Esto lo que viene a decir, si no se ha entendido claramente, es que los que vayan o vayamos a cobrar una pensión en un futuro más o menos próximo, no pensemos que vamos a tener el mismo poder adquisitivo que los que actualmente están cobrando una pensión. Y ya vamos a poner la frase lapidaria a continuación de la recomendación que hace la OCDE al gobierno de España. La OCDE concluye: por todo ello, los analistas apuntan que la administración española necesitaría más recursos para afrontar este gasto, que debería llegar con subidas de impuestos, pero también con recortes significativos, entrecomillado lo de significativos, porque son palabras textuales de la jefa de Economía, de las pensiones.
recortes significativos de las pensiones. Tampoco hay que alarmarse, son una serie de recomendaciones que hace este organismo al futuro gobierno de España, pero no son vinculantes, es decir, que no las tiene que llevar a cabo si no las cree convenientes. Vamos a finalizar con la subida del salario mínimo interprofesional que propone la OCDE. Recomendaciones respecto a la subida del salario mínimo interprofesional. La OCDE ha advertido que la subida del 47% del salario mínimo interprofesional que se ha producido en España desde el año 2018 ha tenido un impacto perjudicial en el empleo, sobre todo en el colectivo de los jóvenes. Por ello, ha pedido que cualquier nuevo incremento que se apruebe sea acorde a la productividad. En este punto decimos que PSOE y Sumar acaban de acordar seguir aumentando el salario mínimo interprofesional durante la nueva legislatura si consiguen reeditar el gobierno de coalición. Recordamos que actualmente el salario mínimo interprofesional en España se sitúa en 1.080 euros al mes en 14 pagas y los sindicatos reivindican que suba hasta los 1.200 euros mensuales. Para estar al tanto de estos temas, si todavía no lo estás, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. La gestión es fácil, lo puedes hacer ahora pinchando en el logotipo que aparece abajo a la derecha. Es gratis, al igual que lo es el pinchar en la campana para que YouTube te avise de cuando publicamos un nuevo vídeo. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a que le des un like y también a compartir el vídeo en tus redes sociales para poder informar y ayudar a otras personas. Sin más, te deseamos lo mejor y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.